Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a liderdeproyecto.com. Mi nombre es Marcos Orozco. Les voy a hablar sobre valor devengado, más que sobre el análisis mismo, sobre una adecuada estimación para hacer el análisis de valor devengado. No vamos a hablar específicamente del análisis, porque aquí hay un tema importante que valdría la pena recordar. No sé si ustedes han oído esta frase, yo la conozco más en inglés: trash input, trash output. ¿A qué se refiere? Nosotros, para poder hacer un correcto análisis de valor devengado, requerimos principalmente de 5 variables. Pero si estas 5 variables no fueron correctamente estimadas, es decir, la información es basura, no importa qué tan bueno hagamos nuestro análisis de valor devengado, lo que vamos a obtener también es basura. Vamos a ver el tema. Estas 5 variables vamos a separarlas. El primer grupo son 2 variables que son sencillas de obtener. La primera de ellas tiene que ver con el valor del proyecto o el costo del proyecto a su terminación. Eso lo planeamos cuando inició el proyecto, fue la estimación que hicimos del costo de ese proyecto o del tiempo de su terminación. La segunda variable es la fecha en la que nos encontramos el día de hoy, es decir, la estimación o el análisis de valor devengado es un proceso que se hace durante toda la vida del proyecto y que va cambiando de acuerdo a la fecha en la que estamos elaborando esa estimación. Las últimas 3 variables son las que causan algo de conflicto en esa situación. ¿A qué me refiero? La primera de ellas, valor planeado. ¿Qué significa? Es lo que yo planeé que al día de hoy tenía que tener hecho. Vamos a explicarlo más sencillamente. Si yo tenía que hacer 100 casas y el día de hoy planeé tener 50 casas, entonces mi valor planeado son 50 casas. La segunda variable es valor devengado. ¿Qué significa? Eso es lo que vale lo que yo he hecho. Es decir, si yo en este momento he hecho 40 casas, tenía que haber hecho 50, pero solamente hice 40, entonces mi valor devengado son 40 casas. Pero no solamente las casas, estamos hablando de valores, es decir, lo que valen esas 40 casas, de acuerdo a mis planes. Y la tercera variable que también puede causar algo de conflicto es el costo actual. Costo actual es lo que yo he invertido o lo que me ha costado hacer esas 40 casas, que probablemente pudieran haber sido 45 casas, o el valor de 45 casas de acuerdo a lo que yo planeé. Esto es importante porque son varias dimensiones en las que yo puedo estimar estas variables. Es decir, lo más común y lo más normal es hacerlo en base a dinero. Para hacerlo sencillo, si cada casa vale 1 millón, mi proyecto es de 100 casas, 100 millones, hoy tenía que hacer 50 casas, estamos hablando de 50 millones, ese es mi valor planeado. Si yo solamente hice 40 casas, de acuerdo a mis planes, esas 40 casas valen 40 millones, eso es mi valor devengado. ¿Cuánto me he gastado yo en hacer esas 40 casas? Probablemente 45 millones. Entonces mi costo actual es diferente de lo que vale y es diferente de lo que tenía planeado. Yo gasté el valor de 45 casas en construir solamente 40, pero al día de hoy debería de haber tenido 50 casas. Es interesante porque lo puedo hacer con dinero, pero lo puedo hacer también con tiempo, que es la segunda variable más importante si no tengo acceso al dinero. En mi proyecto es de 35,000 horas, entonces mi valor planeado es las horas que hasta hoy, de acuerdo a mi plan, yo debía haber invertido. Mi valor devengado, entonces, ¿qué es? Es las horas invertidas, no las que realmente se invirtieron, sino las que en mi plan se invirtieron para crear esas 40 casas o ese producto que estaba ahí. Si yo dije que esas 40 casas las hacía en 20,000 horas, 20,000 horas es lo que valen esas casas. Ese es mi valor devengado. Y mi costo actual es el tiempo que yo le he invertido. Es decir, si yo le he invertido más o menos horas, ese sería mi costo actual, que no es el mismo de lo que vale lo que yo he hecho. Aquí también ocurre una cosa importante con respecto al dinero. Muchas veces estamos confundiendo lo que es la contabilidad con lo que es el costo o el valor de las cosas. Es decir, probablemente en mi proyecto yo hice un acuerdo con mis proveedores y les voy a pagar hasta 6 meses después. Y a lo mejor a mi gente también le puedo pagar después. Entonces parecería que yo no he invertido en el proyecto, que no ha habido costos. Y eso puede causar muchos problemas en mi estimación. Haya hecho o no lo haya hecho, yo tengo tiempo y dinero invertido, probablemente no lo he pagado, eso es contabilidad, pero tiene un costo ya en dinero comprometido o en tiempo invertido, y esos serían mis costos actuales principalmente. También ocurre con la cuestión de las personas en manejo de horas. Las ponemos a trabajar en fines de semana, en las noches, los tiempos se elevan a lo planeado, por lo tanto mi costo se ha elevado, aunque yo solamente esté pagando menos dinero. Probablemente no me esté costando dinero el proyecto, pero sí le está costando en tiempos, en pesadumbre en la gente, en problemas, en otras cosas. Entonces yo puedo utilizar variables como tiempo, como dinero, como costo del mercado, como imagen corporativa,
cualquier variable que necesite, pero tengo que tener conciencia de qué es lo que estoy midiendo y cómo lo voy a estar haciendo. Un punto importante también para recordar aquí es cuando estamos en el proceso de cliente-proveedor, en el manejo de proyectos, resulta que este análisis, todo lo que hemos platicado, se tiene que hacer para dentro del proyecto, para saber cómo avanzamos en el proyecto, pero también se tiene que hacer por duplicado, es decir, con los costos de venta del proyecto para facturación o para entrega de reporte de avance en el proyecto. La diferencia entre ambos análisis estriba en la utilidad que se está considerando en el proyecto como parte del proceso de compra-venta. Me despido de ustedes, gracias por estar con nosotros en este video boletín de liderdeproyecto.com. Esperamos vernos de nuevo. Hasta luego.